Un brindis por nuestra única madre, la empleada, dijeron mis hijos. Y yo tragué lágrimas entre el humo del pavo. Nunca pensé que una frase tan simple podría destrozar 57 años de vida en un segundo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogando. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 57 años. Y aunque nací en un pueblito de Castilla-La Mancha, llevo 3 décadas viviendo en Madrid. Crié a mis 3 hijos sola, desde que su padre nos abandonó cuando el más pequeño apenas tenía 2 años y fiebre alta en madrugada. Hoy son adultos exitosos, tienen coches alemanes, pisos en Chamberí, esposas con títulos universitarios y una indiferencia que hiela la sangre. Esa noche del 24 de diciembre, me levanté a las 5 de la madrugada. El frío de Madrid se colaba por las ventanas de mi pequeño piso en Tetuán, pero yo ya tenía la calefacción encendida desde las 4. Sabía que iba a ser un día largo, muy largo. Cociné durante 7 horas seguidas. Pavo relleno como me enseñó mi madre, patatas confitadas, besugo al horno, turrón casero, mazapanes que compré en la pastelería de la esquina porque ya no me daban las fuerzas para hacerlos yo misma. Organicé cada detalle de esa cena como si mi amor aún pudiera conquistar su cariño perdido, como si cada plato fuera una carta de súplica silenciosa. El salón estaba impecable. Había puesto el mantel bordado que heredé de mi abuela, las copas de cristal que compré a plazos hace 10 años, velas aromáticas que encontré en rebaja en el Corte Inglés. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, reflejándose en los adornos dorados que guardaba con tanto cuidado cada enero, esperando 11 meses para volver a verlos brillar. A las 8:30 de la noche llegaron todos, con sus risas ensayadas, sus perfumes que costaban más que mi pensión mensual, sus hijos corriendo por mi casa como si fuera un parque infantil. Yo los recibí con el corazón abierto, aunque nadie me abrazó más de 3 segundos. Mi hijo mayor, Alejandro, me dio 2 besos al aire cerca de las mejillas mientras miraba su iPhone. «Qué bien huele, mamá», murmuró sin mirarme, antes de dirigirse directo al sofá a revisar el fútbol. Mi hija del medio, Cristina, entró cargada de bolsas de Zara y Mango, hablando por teléfono. Me hizo un gesto con la mano, como si fuera la recepcionista de un hotel, mientras seguía discutiendo algo sobre sus vacaciones en Marbella. Su marido Sergio me saludó con una sonrisa falsa y se sirvió whisky de mi botella buena sin preguntar. El pequeño, Javier, llegó el último con su novia nueva, una chica rubia que no se quitó los zapatos de tacón ni para caminar sobre mi parquet recién encerado. «Hola, Carmen», me dijo ella, usando mi nombre como si fuéramos amigas del gimnasio. Ni siquiera señora o doña Carmen, solo Carmen, seco y frío. Cuando sirví la cena, mis manos temblaban por el esfuerzo de haber estado de pie tantas horas. Las varices me dolían, la espalda me punzaba, pero había merecido la pena ver la mesa perfecta. Aún así, nadie me ofreció ayuda para traer las fuentes humeantes desde la cocina. Estaban demasiado ocupados tomando selfies para Instagram, riéndose con sus parejas, comentando sobre sus trabajos, sus viajes, sus planes de año nuevo en los que yo, obviamente, no estaba incluida. Me senté al final de la mesa, en la silla más pequeña, la única que quedaba libre después de que todos eligieran sus asientos. Desde ahí los miraba comer mi comida, usar mis platos, beber mi vino, sin una sola palabra de agradecimiento. Era como ver a extraños elegantes saqueando mi hogar con educación. Y entonces, lo escuché. Mi hija Cristina alzó su copa de cava y gritó con una sonrisa que me heló el alma. Un brindis por nuestra única madre, la empleada. Y los 3 se rieron como hienas. Alejandro casi se atraganta con el pavo. Javier aplaudió como si hubiera escuchado el chiste más ingenioso del mundo. «Sí, sí», agregó Alejandro, alzando también su copa. «Por la que limpia, cocina, plancha y nunca, nunca se queja». «Gracias, señora Carmen». Las nueras y el yerno también se sumaron a las carcajadas. «Es verdad», dijo la novia de Javier. «Tu madre es tan servicial».
Es como tener servicio doméstico gratis, pero que además te quiere. Y volvieron a reírse. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. El sonido de sus risas se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Los miré uno por uno, buscando algún gesto de arrepentimiento, alguna señal de que aquello era solo una broma pesada de mal gusto. Pero no. En sus ojos vi algo peor que crueldad. Vi indiferencia. Me miraban como se mira a un mueble viejo que ya no combina con la decoración, pero que por pereza aún no se ha tirado a la basura. Era una broma. ¿Así me veían realmente? Después de lavar sus calzoncillos cuando tenían 8 años, de faltar al trabajo para cuidarles la fiebre, de dormir con hambre para que ellos pudieran comer, después de vender mi único anillo de oro para pagarles la universidad, mi voz se quebró por dentro. Quise responder. Quise gritarles que durante 30 años había sido mucho más que una empleada, que había sido su refugio, su enfermera, su profesora, su confidente, su primera y última esperanza. Pero no lo hice, porque en esa mesa llena de cristal y porcelana fina, yo ya no tenía lugar. Yo solo era la que servía los postres y recogía los platos sucios. Me levanté en silencio, cargué más servilletas del cajón de la cocina y sonreí como una buena empleada, como la mujer invisible que había aprendido a ser para no molestar a sus propios hijos. Esa noche, mientras ellos se fueron a sus casas calientes y yo me quedé lavando platos hasta las 2 de la madrugada, entendí algo que me destrozó el alma. Había criado a 3 extraños que llevaban mi apellido. Esa noche dormí en el sofá del salón. Mi propia cama la usaron para acostar a mis nietos porque, según Cristina, es más silenciosa y mamá. Tú siempre te adaptas a todo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Ni siquiera me dieron las gracias por cederles mi espacio, mi descanso, mi dignidad. Desperté con dolor de espalda y el corazón hecho cenizas. Eran las 6 de la mañana del 25 de diciembre, y la casa estaba en silencio. Mis hijos y sus familias dormían plácidamente en mis camas, mientras yo me incorporaba desde los cojines duros del sofá, sintiendo cada una de mis 57 años clavados en los huesos. Caminé hasta la cocina y vi el desastre que habían dejado. Platos apilados hasta el techo del fregadero, restos de comida pegados en las fuentes, copas con marcas de pintalabios, servilletas arrugadas por el suelo. El pavo que tanto trabajo me había costado preparar era ahora solo huesos pelados y grasa fría. Ni siquiera habían guardado las sobras en el frigorífico. Me puse el delantal, el mismo delantal rosa descolorido que uso desde hace 15 años, y empecé a lavar. Mis manos temblaban bajo el agua tibia, no por el frío, sino por la rabia que empezaba a crecer en mi pecho como una mala hierba. Pensé en mi juventud, cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital de La Paz. Turnos de noche interminables, llegando a casa al amanecer para preparar el desayuno de mis hijos y llevarlos al colegio. Los fines de semana limpiaba casas de señoras de Pozuelo para pagar las extraescolares que tanto querían. Nunca dije que no. Nunca dije que estaba cansada. Nunca dije que también yo necesitaba que alguien cuidara de mí. Recordé las noches en vela cuando Alejandro tuvo neumonía a los 8 años. Cómo le ponía paños húmedos en la frente y le cantaba canciones de cuna hasta que se dormía. Cómo vendí mi cadena de oro, la única joya que tenía de mi madre, para comprar el antibiótico que no cubría la seguridad social. Recordé cuando Cristina suspendió selectividad y lloró durante días. Cómo trabajé dobles turnos para pagarle una academia privada. Cómo le preparaba bocadillos de jamón York todas las mañanas durante un año entero. Cómo le decía, tú puedes, mi niña, cada vez que se desanimaba. Recordé cuando Javier quiso estudiar en una universidad privada de empresariales. Cómo hipotequé el piso, cómo pedí préstamos, cómo durante 5 años comí lentejas y arroz blanco para que él pudiera pagarse la matrícula y los libros. Y me preguntaba, ¿cuándo dejaron de verme como su madre? ¿En qué momento me convertí en la empleada? Mientras fregaba el último plato, Alejandro apareció en la cocina en calzoncillos, bostezando y rascándose la barriga. Me miró como se mira a un mueble. ¿Hay café?, murmuró, abriendo el frigorífico sin saludar siquiera. «Buenos días, hijo», le dije yo, esperando al menos una respuesta cortés.
Sí, sí. Buenos días. ¿El café? Se lo preparé. Café solo, como le gusta desde que era adolescente, con una cucharadita de azúcar moreno. Se lo puse delante en su taza favorita, la que tiene dibujado el escudo del Real Madrid que le regalé cuando cumplió 15 años. Se lo bebió de un trago, dejó la taza sucia en el fregadero que yo acababa de limpiar, y se fue al salón a ver la televisión. Gracias. Esperé escuchar, pero el silencio fue la única respuesta. Una hora después llegó Cristina, perfectamente maquillada y con su chándal de marca, dispuesta a recoger a sus hijos para irse. Me dio 2 besos al aire y me dijo: «Mamá, qué bien que te guste cocinar tanto. Nosotros nunca tenemos tiempo para estas cosas. Me gusta cocinar. Para vosotros», respondí, buscando en sus ojos algún rastro de cariño. «Claro, es tu vocación. Como a otras les gusta la jardinería, a ti te gusta la cocina. Cada uno tiene lo suyo. Mi vocación. Como si limpiar, cocinar y servir fuera algo que elegí por placer y no por amor hacia ellos. Como si todos estos años hubiera estado jugando a las cocinitas en lugar de sacrificando mi vida entera». Javier fue el último en marcharse. Su novia nueva se despidió con un «Ha estado todo buenísimo, Carmen», mientras se pintaba los labios en el espejo del recibidor. Él me abrazó rápido, de esos abrazos que se dan por compromiso, y me susurró al oído: «El año que viene igual hacemos la cena en casa de Alejandro, que tiene más espacio». Mis piernas casi se doblan al escuchar eso. ¿El año que viene? ¿Ya estaban planeando excluirme de la próxima Navidad? ¿Era mi función solo cocinar y fregar, pero no compartir? ¿Y yo qué haré el año que viene?, pregunté con un hilo de voz. «No sé, mamá. Puedes venir, pero ya sabes que Patricia cocina muy bien también. Y tiene lavavajillas nuevos, robot de cocina. Es más cómodo». Se fueron, los 3, con sus hijos, sus coches, sus vidas perfectas. Y yo me quedé sola en mi piso de Tetuán, rodeada de los fantasmas de una cena que había durado 3 horas y me había costado 3 décadas de vida. Pasaron 2 días y nadie llamó. Les mandé un mensaje al grupo de WhatsApp que tenemos. «¿Cómo están mis niños? ¿Se recuperaron de la comilona?» Silencio. El tercer día escribí: «Los nietos se olvidaron unos juguetes aquí. ¿Cuándo los recogéis?». La única que respondió fue Patricia, la mujer de Alejandro. «Carmen, estamos con mucho lío de trabajo. Los juguetes déjalos por ahí. Ya pasaremos cuando podamos. Gracias por todo en Navidad. Estuvo rico. Un beso». Estuvo rico. Ni una palabra sobre mí. Ni una pregunta sobre cómo estaba. Ni siquiera mi nombre completo. Solo Carmen, como si fuera la vecina del quinto. Esa noche lloré frente al espejo del baño. Y fue ahí donde me vi de verdad por primera vez en años. Las ojeras violáceas. Las arrugas que se habían hecho más profundas. El pelo canoso que ya no me teñía porque ¿para qué, si nadie me mira? Los hombros caídos de quien ha cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Pero sobre todo, vi la mirada. Una mirada que suplicaba ser vista, no usada. Una mirada que imploraba amor, no servicio. Una mirada que llevaba años pidiendo permiso para existir en la vida de sus propios hijos. Y por primera vez en 30 años, me pregunté, ¿qué habría pasado si hubiera dicho no? ¿Y si hubiera puesto límites? ¿Y si hubiera exigido respeto en lugar de mendigarlo? Pero ya era tarde para esas preguntas. O eso creía yo entonces. La primera semana de enero llegó con una factura de la luz que me dejó sin respiración. 230 euros por un mes. El doble de lo normal. Claro, había tenido la calefacción encendida todo el día 24 para que mis hijos y nietos no pasaran frío. Había cocinado durante horas con el horno, la vitrocerámica. Había puesto lavadoras extra para que las sábanas estuvieran impecables. Miré la factura sentada en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían cenado sin darme las gracias, y calculé, con mi pensión de viudedad apenas llegaba a 800 euros al mes. Esa factura significaba quedarse casi sin comer durante 3 semanas, o no pagar la comunidad, o prescindir de las medicinas para la tensión. Cogí el teléfono y llamé a Alejandro. Saltó el buzón de voz. Lo intenté 3 veces más. Nada.
Le escribí. Hijo, la factura de la luz ha venido muy alta por la cena de Navidad. ¿Podrías ayudarme con una parte? La respuesta llegó 4 horas después. Mamá, ahora estamos justos con la hipoteca y los gastos de los niños. Ya sabes cómo está todo. Llamé a Cristina. Estaba en una cafetería con amigas. Se oía música de fondo y risas. ¿Qué pasa, mamá? Estoy con las chicas. Cristina, necesito ayuda con la factura de la luz. Ha venido muy alta y... Ay, mamá, ¿no puedes ahorrar en otras cosas? Nosotros también tenemos gastos. Mira, luego te llamo, ¿vale? Colgó. Javier ni siquiera me respondió al WhatsApp. Esa noche me acosté sin cenar. No por falta de hambre, sino porque cada bocado me sabía a humillación. Había gastado mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi salud en hacer felices a 3 personas que no movían ni un dedo cuando yo lo necesitaba. El 14 de enero era mi cumpleaños. 58 años. Me desperté con una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse por completo. Era sábado, y Madrid amaneció gris y frío, con esa llovizna fina que se mete en los huesos. Esperé. Toda la mañana esperé alguna llamada, algún mensaje, algún recuerdo de que su madre cumplía años. Me quedé sentada en el sofá, mirando el teléfono como una idiota, inventando excusas para ellos. Seguro que están ocupados. Ya me llamarán por la tarde. Habrán preparado alguna sorpresa. A las 3 de la tarde, Pilar, mi vecina del cuarto, tocó el timbre con una tarta casera. «Felicidades, Carmen. Me acordé de que hoy era tu día». Una vecina, una mujer que apenas conocía desde hacía 2 años, se había acordado de mi cumpleaños. ¿Mis propios hijos? No. Lloramos juntas en la cocina. Pilar me contó que a ella le pasaba algo parecido con su hijo, que vive en Barcelona y la llama solo cuando necesita dinero. Es esta generación, Carmen. Creen que los padres somos cajeros automáticos que nunca se quedan sin dinero. A las 8 de la noche recibí un mensaje grupal de Cristina. «Feliz cumple, mamá. Se nos había pasado con el lío del trabajo. Ya te compensaremos». Se les había pasado. 58 años de mi vida, 30 de sacrificios por ellos, y se les había pasado. Alejandro me llamó a las 11 de la noche, claramente desde el coche, con prisa. «Mamá, perdona, ha sido un día loco. Feliz cumpleaños. El fin de semana vamos a comer juntos, ¿vale?» «¿El fin de semana?» «Sí. ¿Este o el que viene? Ya veremos. Tenemos mucho lío con...» «Alejandro», le interrumpí. «Hoy es mi cumpleaños. Hoy. No el fin de semana que viene». Ya lo sé. Pero ya ha pasado, mamá. No podemos volver atrás. El fin de semana lo celebramos bien. Colgué sin despedirme. Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a uno de mis hijos. 2 días después llegó la puñalada más dolorosa. Estaba haciendo la compra en el Mercadona de la esquina cuando vi a Cristina con sus amigas en la sección de perfumería. Llevaba un abrigo nuevo, Camel, que debía costar más que mi pensión de 2 meses. Se estaba probando un perfume caro, riéndose con una de sus amigas. Me acerqué sonriente, con la ilusión tonta de encontrarme con mi hija por casualidad. «Cristina, qué casualidad». Se giró y su cara se descompuso, como si hubiera visto un fantasma incómodo. «Ah, hola, mamá». No me abrazó, no sonrió. Sus amigas me miraron con esa expresión que se pone cuando alguien interrumpe algo privado. «¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal los niños?» «Bien, bien. Oye, mamá, estamos un poco ocupadas aquí». Una de sus amigas, morena con gafas de sol carísimas, le susurró algo al oído. Vi cómo Cristina se ponía roja. «Mamá, ¿no puedes ir a hacer la compra a otro lado? Es que mis amigas... Bueno, ya sabes». No sabía qué significaba eso. «No entiendo, Cristina. Que me da vergüenza que me vean contigo así, con ese abrigo tan viejo y... Ya sabes, mamá. Ellas no conocen tu situación, mi situación. Como si ser su madre fuera una enfermedad contagiosa de la que había que esconderse». Me quedé paralizada entre los pasillos del supermercado, con mi carro de la compra medio lleno de marcas blancas y ofertas, viendo cómo mi hija se alejaba con sus amigas elegantes hacia la sección de vinos caros. Esa noche no pude dormir. Me levanté 4 veces a beber agua, como si tuviera fiebre. Me dolía el pecho físicamente, como si me hubieran dado puñetazos por dentro. Me miré al espejo del baño y vi a una mujer rota,
el abrigo viejo. El abrigo que llevaba 5 años, que había lavado y planchado cientos de veces, que había comprado en rebajas del Corte Inglés cuando aún tenía trabajo. El abrigo con el que había abrazado a mis nietos, con el que había ido a todas sus obras de teatro del colegio, con el que había corrido al hospital cuando Javier se rompió el brazo. Ese abrigo era motivo de vergüenza para mi propia hija. Al día siguiente fui al banco. Necesitaba revisar mi cuenta, ver cuánto tenía ahorrado para emergencias. El cajero automático me mostró un saldo que no entendía. 120 euros. Imposible. Tenía que haber un error. Pedí cita con el director de la sucursal. El señor González, un hombre amable que me conocía desde hacía años, revisó mis movimientos con cara seria. Carmen, aquí hay transferencias que no me cuadran. Alguien ha estado sacando dinero de su cuenta. Me enseñó la pantalla. Transferencias de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros, todas autorizadas con mi tarjeta de débito. El beneficiario aparecía como A. Vázquez González. Alejandro, ¿usted autorizó estas transferencias? No las recordaba, pero la letra era mía, mi firma, mi número de DNI. Entonces lo recordé, las visitas de Alejandro los últimos meses. Mamá, ¿me prestas la tarjeta un momento para sacar dinero? La mía no funciona. Es solo para el parking, mamá. Son 20 euros para gasolina. Te los devuelvo mañana. Nunca me los devolvió. Y habían sido más de 20 euros. Habían sido más de 1.500 euros en 6 meses. Mis ahorros. El dinero que guardaba para emergencias, para medicinas, para no ser una carga para nadie. ¿Quiere que presentemos una denuncia? Me preguntó el director. Miré la pantalla del ordenador, los números, las fechas, la firma, las mentiras. No, susurré. Es mi hijo, Carmen. Esto es un robo. Aunque sea su hijo. Un robo. Mi propio hijo me había estado robando mientras yo guardaba silencio y ponía excusas para sus problemas económicos. Mientras yo comía lentejas para llegar a fin de mes, él me quitaba el poco dinero que tenía. Salí del banco temblando. No de frío, sino de rabia. Una rabia que llevaba años acumulándose y que finalmente había encontrado las palabras exactas para definirse. Mis hijos no me querían. Me usaban. Esa noche, por primera vez en mi vida, escribí una carta que nunca envié. Una carta dirigida a los 3. Queridos hijos, durante 30 años he confundido el amor con el servicio. He creído que quererlo significaba desaparecerme para que ustedes brillaran. Hoy descubro que ustedes han confundido tener una madre con tener una empleada gratuita. La guardé en el cajón de la mesita de noche, al lado de las facturas que no podía pagar y los medicamentos que tendría que racionar. Pero algo había cambiado. Por primera vez en décadas, había puesto en palabras lo que llevaba años sintiendo sin atreverme a pensarlo. Esto tenía que acabar. La carta que escribí esa noche no fue la última. Durante las siguientes 2 semanas escribí una cada día, como si fuera un diario de rabia que llevaba 30 años acumulándose. Las guardaba todas en el mismo cajón, junto a las facturas impagadas y los blisters de pastillas que tenía que partir por la mitad para que duraran más. Pero el martes 17 de febrero, todo cambió. Cristina apareció en mi casa sin avisar a las 10 de la mañana. Yo estaba en bata, desayunando café con leche aguado y una tostada seca porque ya no me quedaba mantequilla. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, con su traje sastre de color crema y su bolso de piel, sentí una punzada de esperanza idiota. A lo mejor viene a pedirme perdón, pensé. A lo mejor se ha dado cuenta de cómo me trató en el supermercado. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? Por supuesto que podía pasar. Era su madre. Mi casa siempre había sido su casa. Le preparé café en su taza favorita, la que tiene dibujadas unas margaritas amarillas y que guardaba especialmente para ella desde que era niña. Se sentó en el sofá del salón, cruzó las piernas con esa elegancia estudiada que había aprendido en su trabajo de comercial y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, tengo que contarte algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba embarazada otra vez? ¿Había conseguido el ascenso que llevaba meses buscando? ¿Finalmente iba a incluirme en algún plan de su vida perfecta? Miguel y yo nos vamos a separar. Se me cayó el alma a los pies.
Miguel, su marido desde hacía 8 años. El padre de mis 2 nietos. Un hombre callado pero bueno, que siempre me saludaba con cariño y me preguntaba por mi salud. Ay, hija, ¿qué ha pasado? Nada dramático, mamá. Simplemente ya no funcionamos. Queremos cosas diferentes. Él se va a quedar con el piso de Chamberí y yo me mudo con los niños. ¿Y dónde te vas a ir? Cristina se revolvió en el sofá, jugueteó con el asa de la taza, evitó mirarme directamente. Bueno, mamá, ese es el tema. Necesito quedarme aquí contigo una temporada, solo hasta que encuentre algo. Ahí estaba, la razón real de su visita. No venía a pedirme perdón, ni a interesarse por mi salud, ni a pasar tiempo conmigo. Venía porque me necesitaba. Otra vez. ¿Aquí? ¿Con los niños? Sí, mamá. Ya sé que tu casa es pequeña, pero podemos organizarnos. Los niños pueden dormir en tu cuarto. Tú en el sofá como siempre. Y yo me instalo en el cuarto de invitados. Solo serán unos meses. Unos meses. En mi casa de 60 metros cuadrados. Con 2 niños de 7 y 5 años que corrían y gritaban y necesitaban atención constante. Mientras yo dormía en el sofá que me destrozaba la espalda, pagaba la comida de 4 personas con mi pensión miserable y me encargaba de cuidarlos cuando ella trabajara. Cristina, hija, yo no sé si... Mamá, por favor, soy tu hija. ¿No puedes ayudarme cuando más te necesito? Esa frase. ¿No puedes ayudarme? Como si todos estos años yo no hubiera hecho otra cosa que ayudarla. Como si mi vida entera no hubiera sido una cadena ininterrumpida de ayudas que nunca me devolvieron. ¿Y el dinero? ¿Cómo vamos a mantenernos? Ay, mamá, no te preocupes por eso, yo tengo mi sueldo. Y además, tú cocinas muy bien, sabes llevar una casa. Será como antes, cuando éramos pequeños. Pero ahora tú tienes la experiencia y yo el dinero. Perfecto, ¿no? Perfecto para ella. Yo cocinando, limpiando, cuidando niños a los 58 años, durmiendo en el sofá de mi propia casa, gastando mi pensión en comida para todos, mientras ella trabajaba y salía y vivía su vida de mujer separada y moderna. Pero lo que más me dolió no fueron las condiciones. Fue la cara que puso cuando dudé un segundo en responder. Una cara de sorpresa auténtica, como si mi negativa fuera algo inconcebible. Mamá, ¿no me vas a ayudar? Y ahí estaba otra vez. La manipulación emocional disfrazada de pregunta inocente. El chantaje sutil que llevaba décadas funcionando. Si no haces lo que te pido, no eres una buena madre. Claro que te voy a ayudar, hija. Las palabras salieron solas, por costumbre, por el automatismo de 30 años diciendo que sí a todo. Pero mientras las decía, algo dentro de mí se rebelaba con una fuerza que nunca había sentido. Cristina sonrió por primera vez desde que había llegado. Me abrazó rápido, como se abraza a alguien que acaba de darte un favor muy grande. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor. Eres la mejor. Cuando te necesito, eres la mejor. El resto del tiempo soy una vergüenza que prefiere esconder de sus amigas. ¿Cuándo te mudas? El fin de semana. Miguel me ayuda con las cosas de los niños y ya está. El fin de semana. En 4 días mi vida iba a dar otro vuelco. Otra vez iba a perder mi privacidad, mi espacio, mi tranquilidad, mi dinero. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez no me sentía emocionada por poder ayudar. Me sentía usada. Cuando Cristina se fue, me quedé sentada en el sofá durante 2 horas sin moverme, mirando las paredes de mi salón, imaginándome lleno de juguetes, de gritos, de ropa por todas partes, imaginándome preparando desayunos a las 7 de la mañana, llevando niños al colegio, haciendo deberes, mediando en peleas, cocinando para 4 personas con el presupuesto para una. Cogí el teléfono y llamé a Alejandro. Necesitaba hablar con alguien, compartir esta carga emocional que se me hacía insoportable. ¿Qué tal, mamá? Alejandro, Cristina se va a separar y se viene a vivir conmigo con los niños. Ah, sí, ya me lo contó. Bueno, está bien, ¿no? Así tienes compañía. Compañía. Como si estar sola fuera mi problema. Como si no hubiera estado sola todos estos años precisamente porque ellos me habían abandonado. Hijo, la casa es muy pequeña, y mi pensión no da para 4 personas. ¿No podrías ayudarnos un poco? Mamá, ya sabes cómo estamos.
Además, Cristina trabaja, tiene su sueldo. No necesita que la mantenga nadie. Pero los gastos de la casa, la comida, la luz… Mamá, eso se habla entre vosotras. Yo no me meto en vuestros asuntos. Nuestros asuntos. Como si fuéramos dos amigas compartiendo piso y no madre e hija en una situación de emergencia familiar. Esa noche escribí otra carta. Pero esta fue diferente. Cristina, mañana vas a llegar con tus maletas y tus hijos. Y yo voy a abrir la puerta sonriendo. Voy a preparar la cena, voy a acostar a los niños, voy a dormir en el sofá. Lo haré porque soy tu madre y porque durante 58 años he confundido ser buena madre con ser una madre invisible. Pero quiero que sepas algo. Esta vez me doy cuenta de lo que está pasando. Esta vez sé que me estás usando. Y esta vez voy a empezar a contar el precio de mi silencio. Al día siguiente vino Javier a visitarme. No había pisado mi casa desde Navidad, pero de repente apareció con una bolsa de magdalenas del Carrefour y una sonrisa de comercial. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? He traído magdalenas para el café». Se sentó en la cocina y me miró con esa expresión que ponía cuando era pequeño y había hecho alguna travesura. «Oye, mamá, me ha dicho Cristina que se viene aquí con los niños». «Sí. Qué bien, ¿no? La familia unida otra vez». «Javier, ¿a qué has venido?». Se removió incómodo en la silla. «Bueno, mamá, es que Patricia y yo también estamos pasando por una mala racha». «No. Por favor, no». «¿Qué tipo de mala racha?». «Económica. Se nos ha juntado todo. La hipoteca, el coche nuevo, las vacaciones de verano que ya hemos pagado. Y pensábamos que, ya que Cristina va a estar aquí, igual nosotros también podríamos… ¿También qué? Venir a comer algunas noches. Ya sabes, para ahorrar un poco. Tú cocinas también, y así pasamos más tiempo juntos. Venir a comer, no venir a visitarme, no venir a hacerme compañía. Venir a comer gratis mientras yo pagaba la factura con mi pensión de 800 euros. ¿Cuántas noches? No sé, mamá, las que haga falta. 3 o 4 por semana». Miré a mi hijo pequeño, al bebé que había cargado en brazos durante sus primeros meses de vida, al niño que lloraba en mis faldas cuando tenía pesadillas, al adolescente que me pedía dinero para salir con los amigos, y vi a un extraño de 32 años que había venido a negociar conmigo el precio de fingir que me quería. «Javier», le dije muy despacio, «¿tú me quieres?». Se quedó callado durante 10 segundos que se me hicieron eternos. «Claro que te quiero, mamá, eres mi madre». «Entonces, ¿por qué solo vienes cuando necesitas algo?». «Mamá, no digas eso. Yo vengo siempre. La última vez que viniste fue en Navidad, para cenar gratis y burlarte de mí». «Mamá, aquello fue una broma. No seas dramática». «Dramática. Cuando una madre se queja de que sus hijos la traten como una sirvienta, es dramática». Javier se fue sin terminar el café, sin las magdalenas que había traído como soborno, y sin conseguir lo que había venido a buscar, porque por primera vez en 30 años había empezado a decir la verdad. El sábado llegó Cristina con 3 maletas, 2 bolsas de juguetes, y mis nietos corriendo por toda la casa como si fuera un parque de atracciones. En una hora mi hogar se había convertido en un campo de batalla. Había cereales derramados en la cocina, la televisión a todo volumen con dibujos animados, y zapatos por todos lados. «Mamá, ¿puedes hacer la cena? Los niños tienen hambre y yo estoy agotada de la mudanza», me gritó Cristina desde mi cuarto, donde se estaba instalando como si fuera la dueña de la casa. Preparé macarrones con tomate mientras los niños discutían por el mando de la televisión y Cristina hablaba por teléfono con sus amigas sobre su nueva vida de mujer separada y libre. «Sí, chicas, estoy en casa de mi madre una temporada. Es como tener una niñera interna pero sin pagar», la escuché decir mientras se reía. «Una niñera interna». Eso era yo para ella. Esa noche, mientras dormía en el sofá con los muelles clavándose en mi espalda, escuché cómo Cristina veía Netflix en mi televisor hasta las 2 de la madrugada. Los niños se habían despertado 3 veces llorando porque no era su casa, y yo me había levantado a consolarlos porque ella tenía puesto los auriculares. El domingo por la mañana me desperté a las 6 con dolor de espalda y la cabeza embotada.
Los niños ya estaban levantados, peleándose por el desayuno. Cristina seguía durmiendo. «Abuela, tengo hambre», me dijo Pablo, el mayor. «Abuela, quiero colacao», lloró Sofía. Les preparé el desayuno, los vestí, los senté delante de los dibujos para que no despertaran a su madre. A las 10, Cristina apareció en bata, bostezando. «¿Les has dado desayuno ya?» «Qué bien, mamá». «Eres un sol, un sol». Cuando le convenía, era un sol. Cuando no, era una vergüenza. «Cristina, tenemos que hablar de los gastos de la casa». «Ay, sí, claro. Ya lo hablaremos con calma. Ahora voy a ducharme que he quedado con las chicas para comer». Se fue. Me dejó con sus 2 hijos en mi casa, sin dinero para la comida del domingo, sin haberme preguntado si tenía planes, sin haberme dado ni un euro para gastos. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta y yo por fin tenía un momento de silencio, sonó el teléfono. Era Alejandro. «Mamá, ¿qué tal con Cristina y los niños?» «Cansada, hijo. Esto es más difícil de lo que pensaba». «Bueno, ya te acostumbrarás». «Oye, mamá, te llamo porque necesito pedirte un favor». «Otro favor». «Siempre otro favor». «Patricia está embarazada otra vez». Por un segundo sentí un destello de alegría. Otro nieto. Pero inmediatamente me di cuenta de lo que venía después. «Qué alegría, hijo». «¿Cómo está Patricia?» «Bien, pero con muchas náuseas. Y ya sabes cómo son los primeros meses. No puede cocinar, le da asco todo. Pensábamos que igual podrías hacernos comida para llevar. Ya sabes, tuppers para toda la semana. Como tú cocinas tan bien». «Tuppers». Quería que yo cocinara para su familia todas las semanas y se lo llevara hecho a casa. Mientras yo mantenía a Cristina y a sus hijos, también tenía que hacer de servicio de catering gratis para Alejandro. «Hijo, yo ahora tengo mucho trabajo aquí con tu hermana y los niños». «Ay, mamá, no seas así. Es solo cocinar un poco más. Tampoco te cuesta tanto». No me costaba tanto. Como si cocinar para 6 personas en lugar de para 4 fuera solo un poco más. Como si mis manos no me dolieran ya de tanto fregar platos. Como si mi espalda no estuviera destrozada de dormir en el sofá. Como si mi pensión fuera mágicamente ilimitada. «Alejandro, tú vas a pagar los ingredientes». «Mamá, ya sabes que estamos justos. Además, tú tienes que comprar comida de todas formas. Es solo hacer un poco más cantidad». Colgué sin responder. Por primera vez en mi vida, colgué a uno de mis hijos sin darle una respuesta afirmativa. El teléfono sonó inmediatamente. Era él otra vez. «Mamá, ¿se ha cortado?» «No se ha cortado nada, Alejandro. No voy a hacer tuppers para tu casa». «¿Cómo que no?» «¿Por qué no?» «Porque no puedo. Porque no tengo dinero. Porque estoy agotada. Porque tengo 58 años y no soy vuestra empleada». Silencio al otro lado del teléfono. «Mamá, estás muy rara últimamente». «No estoy rara. Estoy cansada de que me utilicéis». «¿Utilizar?» «Mamá, somos tu familia. La familia se ayuda». «La familia se ayuda, Alejandro. Pero esto no es ayuda mutua. Esto es explotación unilateral». Volvió a colgar él. Pero esta vez no me dolió. Por primera vez, había puesto palabras exactas a lo que me pasaba. Explotación. Esa noche, cuando Cristina volvió de su comida con amigas, a las 11 de la noche, encontró la cena sin hacer y a los niños cenando bocadillos que les había preparado yo. «Mamá, ¿no has cocinado?» «No». «¿Por qué?» «Porque estoy cansada». «¿Cansada de qué?» «Si solo has estado en casa con los niños». «Solo. Como si cuidar a 2 niños de 5 y 7 años durante 10 horas fuera solo estar en casa. Como si no hubiera lavado 3 cargas de ropa, fregado los platos del desayuno y la comida, limpiado los charcos de agua que habían hecho jugando en el baño, mediado en 4 peleas, curado una rodilla raspada y aguantado el ruido constante de la televisión. «Cristina, necesito que hablemos». «Ahora no, mamá. Estoy cansada. Mañana hablamos». «No. Ahora». Algo en mi tono de voz la hizo sentarse. Los niños siguieron comiendo sus bocadillos mientras yo hablaba por primera vez con la verdad desnuda. «No puedo mantener esta casa con 4 personas. Mi pensión no llega. No puedo dormir en el sofá indefinidamente. No puedo cuidar a tus hijos gratis mientras tú sales con tus amigas. Y no puedo cocinar también para tu hermano todas las semanas. ¿Alejandro te ha pedido que cocines para él?»
Sí, y cuando le he dicho que no, me ha colgado el teléfono. Cristina se quedó callada durante un momento que se me hizo eterno. Mamá, ¿tú no quieres ayudarnos? Ahí estaba otra vez. La pregunta trampa. La manipulación emocional disfrazada de duda inocente. Cristina, yo os he ayudado durante 30 años. He trabajado hasta destrozarme la salud para que pudierais estudiar. He gastado mis ahorros en vuestras necesidades. He sacrificado mi vida entera para que vosotros tuvierais oportunidades. ¿Cuándo me habéis ayudado vosotros a mí? Mamá, nosotros te queremos. No, me necesitáis. Que no es lo mismo. Se levantó de la silla con esa expresión de adolescente enfadada que ponía cuando no conseguía lo que quería. No sé qué te pasa últimamente, mamá. Estás muy rara. Igual necesitas ir al médico. Al médico. Cuando una mujer de 58 años dice que está cansada de ser explotada, necesita ir al médico. Cuando pide un mínimo de respeto y consideración, está rara y necesita tratamiento. Esa noche escribí otra carta, pero esta vez no la guardé en el cajón. La dejé en la mesa de la cocina, donde Cristina pudiera leerla por la mañana. Cristina, mañana voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a salir de casa durante todo el día sin decirte dónde voy. Vas a tener que ocuparte de tus hijos tú sola, como hace cualquier madre normal. Vas a tener que pensar qué darles de comer, cómo entretenerlos, cómo solucionar sus problemas sin gritarme mamá cada 5 minutos. Y cuando vuelva por la noche, vamos a hablar de dinero, de límites y de lo que significa realmente ser una familia. Porque lo que estamos viviendo ahora no es una familia, es un abuso con parentesco. Al día siguiente me levanté a las 7, me duché, me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la comunión de Pablo el año anterior, y salí de casa sin decir a dónde iba. Fui a la iglesia de San Patricio, donde llevaba años sin pisar porque los domingos siempre tenía que cocinar para alguien. Me senté en un banco del fondo, y por primera vez en décadas, recé por mí misma. No por la salud de mis hijos, no por sus trabajos, no por sus matrimonios. Por mí. Dios, susurré, dame fuerzas para recuperar mi dignidad. Cuando volví a casa a las 8 de la noche, encontré a Cristina histérica y a los niños llorando. La casa estaba patas arriba, había platos sucios por todas partes, y ella me miró como si yo hubiera cometido un crimen. ¿Dónde coño has estado? Los niños no han comido bien. Pablo ha vomitado. Sofía no paraba de llorar preguntando por ti. He estado viviendo mi vida, le dije con una calma que no sabía que tenía. ¿Tu vida? Mamá, tienes responsabilidades. Sí, Cristina. Tengo responsabilidades. Conmigo misma. Por primera vez en 30 años, había puesto mis necesidades por delante de las suyas. Y el mundo no se había acabado. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Cristina me trataba con esa frialdad calculada que reservaba para las personas que le habían fallado. Me hablaba solo lo imprescindible, con voz cortante y gestos bruscos. Mamá, no hay leche. Mamá, los niños necesitan esto. Mamá, el baño está sucio. Órdenes disfrazadas de comentarios, como si yo fuera la empleada doméstica que había cometido el error de tomarse un día libre. Pero por primera vez en mi vida, sus desaires no me dolían. Me daban rabia. El miércoles por la noche, mientras cenábamos lentejas con chorizo, lo único que podía permitirme cocinar para 4 personas con mi presupuesto, sonó el teléfono. Era Javier. Mamá, ¿cómo estás? Te noto un poco distante últimamente. Distante. Cuando dejaba de ser sumisa, me convertía en distante. Estoy bien, Javier. ¿Qué necesitas? ¿Por qué piensas que necesito algo? ¿No puedo llamar a mi madre para saber cómo está? Puedes, pero llevas 2 meses sin hacerlo hasta ahora. Silencio incómodo al otro lado del teléfono. Bueno, mamá, la verdad es que sí necesito hablar contigo de una cosa. Patricia y yo hemos decidido hacer una reforma en la cocina. Ya sabes, cambiar los azulejos, poner encimera nueva, electrodomésticos más modernos. ¡Qué bien, hijo! Sí, pero es una inversión grande. Estamos hablando de 15.000 euros. Y pensábamos, bueno, tú tienes esa cuenta de ahorro que nunca usas. Me quedé petrificada con el teléfono en la oreja. ¿Mi cuenta de ahorro?
¿La cuenta que Alejandro ya había vaciado a medias con sus transferencias prestadas? ¿Qué cuenta de ahorro, Javier? Ay, mamá, no te hagas la tonta. Alejandro me contó que tienes dinero guardado. No mucho, pero algo hay. Y nosotros te lo devolvemos en cuanto cobremos la paga extra. Alejandro le había contado. Mi hijo mayor había compartido información sobre mi economía familiar con sus hermanos, como si mis ahorros fueran un patrimonio compartido al que todos tenían derecho. Javier, esa cuenta casi no tiene dinero. ¿Cómo que no tiene dinero? Alejandro me dijo que había por lo menos 2.000 euros. 2.000 euros. Después de sus robos sistemáticos durante meses, Alejandro calculaba que me quedaban 2.000 euros y había decidido informar a sus hermanos para que también vinieran a pedírmelos. Hijo, aunque tuviera dinero, no te lo podría prestar. Tengo que mantener a tu hermana y a sus hijos con mi pensión. Pero mamá, es solo un préstamo. Te lo devolvemos seguro. ¿Cómo me devolvió Alejandro todo lo que me pidió prestado estos meses? Otro silencio. Mamá, ¿de qué hablas? Tu hermano ha estado sacando dinero de mi cuenta durante medio año. Pequeñas cantidades. 20 euros aquí, 50 allá. Sin devolverme nada. Eso será un malentendido. No es un malentendido, Javier. Es un robo. Y ahora vienes tú a pedirme lo poco que me queda para reformar tu cocina. Mamá, no es para reformar mi cocina. Es una inversión que va a revalorizar la casa. Es sentido común financiero. Sentido común financiero. Mi hijo de 32 años me explicaba sentido común financiero mientras intentaba convencerme de que le prestara mis últimos ahorros para azulejos nuevos. La respuesta es no. ¿No? No, Javier. No te voy a prestar dinero que no tengo para una reforma que no necesitas. Mamá, yo soy tu hijo. ¿Cómo no me vas a ayudar? Tú eres mi hijo, sí, pero yo no soy tu banco. Colgué. Por segunda vez en una semana, colgué el teléfono a uno de mis hijos. Y por segunda vez, me sentí liberada en lugar de culpable. El sábado por la mañana llegaron los tres juntos. Alejandro, Cristina y Javier aparecieron en mi puerta como una comisión familiar enviada a solucionar el problema de la madre rebelde que se había salido de su sitio. Hola, mamá, me dijo Alejandro con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería conseguir algo. Hemos venido a hablar contigo. Los niños se quedaron con Patricia. Se sentaron en mi salón como un tribunal. Alejandro en el sillón grande, Cristina y Javier en el sofá, todos mirándome con esa expresión de paciencia forzada que se usa con los enfermos mentales. Mamá, empezó Cristina, estamos preocupados por ti. ¿Por qué? Porque estás actuando de una manera muy extraña últimamente, continuó Alejandro. Colgando teléfonos, negándote a ayudar a la familia, saliendo de casa sin avisar. Javier nos ha contado lo del préstamo, añadió Cristina. Y no entendemos por qué le dijiste que no. ¿No entendéis por qué dije que no a prestar dinero que no tengo para una reforma innecesaria? Mamá, no es innecesaria, protestó Javier. Es una inversión inteligente. ¿Sabéis cuál sería una inversión inteligente? Les dije, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Que vosotros invirtierais algo en vuestra madre. Mamá, nosotros te queremos, empezó Alejandro. No me queréis, exploté por fin. Me usáis. Hay una diferencia enorme entre querer a alguien y necesitar sus servicios. Se quedaron callados, intercambiando miradas incómodas. Alejandro, continué, mirándolo directamente a los ojos. Tú vienes aquí cuando necesitas dinero prestado o comida gratis. Cristina, ¿tú apareces cuando necesitas un lugar donde vivir o una niñera gratuita? Javier, tú llamas cuando quieres que te financie tus caprichos. ¿Cuándo ha venido alguno de vosotros solo para saber cómo estoy? ¿Cuándo me habéis preguntado si necesito algo? ¿Cuándo me habéis tratado como a una persona en lugar de como a un recurso? Mamá, estás exagerando, murmuró Cristina. ¿Exagerando? Cristina, tú me dijiste en el supermercado que te daba vergüenza que te vieran conmigo por mi abrigo viejo. Alejandro, tú has estado robándome dinero durante meses. Javier, la última vez que viniste fue para pedirme que cocinara gratis para ti. No es robar, mamá, se defendió Alejandro. Soy tu hijo. Lo que es tuyo es nuestro también. Y ahí estaba,
La verdad desnuda. Lo que era mío era suyo, pero lo que era suyo jamás sería mío. Mi dinero, mi tiempo, mi casa. Mi vida entera estaba a su disposición, pero cuando yo necesitaba ayuda, comprensión o simplemente respeto, no había nadie. ¿Sabéis qué? Les dije, levantándome del sofá donde había estado sentada como una acusada defendiendo su derecho a existir. Tenéis razón, estoy actuando de manera extraña. Durante 58 años he actuado como vuestra empleada doméstica, vuestra enfermera, vuestra cocinera, vuestra prestamista, vuestra niñera. Y eso sí era normal, ¿verdad? Una mujer que se desaparece a sí misma para que vosotros podáis brillar. Mamá, no digas eso, susurró Javier. Pero ahora que empiezo a comportarme como una persona con derechos y necesidades, ahora sí que estoy rara. Ahora sí que hay que venir los tres a arreglarme. Me acerqué al mueble del salón donde guardaba las fotos familiares. Cogí la que más me dolía, la de la última Navidad, donde aparecíamos todos sonriendo alrededor de la mesa que yo había preparado. La mesa donde habían brindado llamándome la empleada. ¿Veis esta foto? Les dije, mostrándosela. Esta es la última foto donde aparezco sonriendo mientras me humilláis, porque desde ahora las reglas van a cambiar. ¿Qué reglas?, preguntó Cristina con voz desafiante. Las reglas de esta casa, las reglas de esta relación, las reglas de mi vida. Rompí la foto por la mitad. El sonido del cristal al quebrarse resonó en el silencio como un disparo. A partir de ahora, Cristina, si quieres vivir aquí, pagas tu parte de los gastos, la mitad de la luz, la mitad de la comida, la mitad de todo, y te ocupas de tus hijos tú sola. Yo no soy su niñera. Mamá, no puedo pagar. Empezó a protestar. Entonces buscas otro sitio donde vivir. Me giré hacia Alejandro. Tú me vas a devolver todo el dinero que me has quitado. Todo. Y si vuelves a coger un solo euro de mi cuenta sin permiso, te denuncio por robo. No me importa que seas mi hijo. Mamá, estás loca, murmuró. Y tú, Javier, le dije al pequeño, la próxima vez que vengas a mi casa será para visitarme, no para pedirme dinero. Si quieres reformar tu cocina, pide un préstamo al banco como todo el mundo. Los tres se quedaron mirándome como si hubiera perdido la razón, como si una madre que exige respeto fuera algo antinatural, algo enfermizo que había que curar. Mamá, dijo Alejandro con voz condescendiente, creo que necesitas ayuda. Igual deberíamos hablar con el médico. La única ayuda que necesito es que vosotros empecéis a tratarme como a vuestra madre en lugar de como a vuestra criada. Se levantaron los tres al mismo tiempo, con esa coordinación perfecta que tenían cuando algo no les salía como esperaban. Está bien, mamá, dijo Cristina fríamente. Si así es como quieres que sean las cosas, perfecto. Pero no vengas llorando luego cuando te sientas sola. Ya me siento sola, Cristina. Llevo años sintiéndome sola. La diferencia es que ahora ya no finjo que no me doy cuenta. Se fueron dando portazos, como adolescentes enfadados. Desde la ventana los vi discutir en la acera antes de subirse cada uno a su coche. Por primera vez en 30 años, mi casa quedó en silencio. Un silencio que no era vacío, era paz. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 3 semanas. Cristina había empacado sus cosas y se había marchado a casa de una amiga sin dirigirme la palabra. Solo me dejó una nota en la mesa de la cocina. Espero que seas feliz con tu decisión. Los niños preguntan por qué la abuela ya no los quiere. Los nietos preguntando por qué la abuela ya no los quería. El último intento de manipulación, usando a los pequeños como escudo emocional. Pero por primera vez, no funcionó. Sabía que mis nietos me querían. Y yo a ellos, pero ese amor no tenía por qué convertirme en esclava de su madre. Me desperté el domingo por la mañana con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, no era culpa, era algo que hacía décadas que no sentía. Libertad. Mi casa estaba silenciosa, ordenada, mía. Nadie gritaría pidiendo desayuno, nadie ensuciaría el baño, nadie me trataría como mobiliario humano. Hice café para una sola persona por primera vez en meses. Me senté en mi cocina, en mi mesa, a mi ritmo, sin prisa porque nadie me esperaba. El café sabía diferente.
Sabía a dignidad recuperada. Sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Vázquez? Sí, soy yo. Soy Mercedes Ruiz, del Centro de Mayores de Tetuán. Su vecina Pilar nos dio su número. Nos comentó que tiene experiencia cuidando niños y que podría estar interesada en colaborar con nosotros. ¿El Centro de Mayores? Pilar me había mencionado algo la semana anterior sobre actividades para gente como nosotras, pero yo no había prestado atención porque tenía la cabeza llena de problemas familiares. ¿Qué tipo de colaboración? Organizamos talleres para abuelos que cuidan de sus nietos. Muchos se sienten perdidos con las nuevas tecnologías, los deberes actuales, los métodos educativos modernos. Necesitamos a alguien con experiencia que pueda coordinar grupos de apoyo para abuelos. Gente como yo, que había sacrificado su vejez para cuidar a los hijos de sus hijos, sin recibir reconocimiento ni ayuda. ¿Sería un trabajo remunerado? Claro. No mucho, pero sí. 400 euros al mes por 15 horas semanales. Y además, tendría acceso a todas las actividades del centro: gimnasia para mayores, talleres de manualidades, excursiones, clases de baile. 400 euros. Casi la mitad de mi pensión por hacer algo que sabía hacer: ayudar a gente mayor que estaba en mi misma situación. Y por primera vez, me pagarían por ello. Me interesa. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Qué tal mañana lunes a las 10? Puede venir a conocer las instalaciones y hablamos con calma. Colgué con una sonrisa que no me salía desde hacía meses. Por primera vez en mi vida, alguien me había llamado porque valoraba mi experiencia, no porque necesitara mis servicios gratis. El lunes fui al centro de mayores. Era un edificio moderno en la calle Bravo Murillo, con salas luminosas, un pequeño gimnasio, una biblioteca y un ambiente que olía a actividad y vida en lugar de a resignación y espera. Mercedes era una mujer de mi edad, enérgica, con el pelo corto teñido de rubio y una sonrisa genuina que llegaba a los ojos. Carmen, su vecina Pilar me habló maravillas de usted. Me contó que crió 3 hijos sola, que tiene experiencia con nietos, que es una persona organizada y paciente. Paciente, demasiado paciente, pensé. Me enseñó las instalaciones. Una sala donde se reunían los grupos de apoyo, con sillas cómodas dispuestas en círculo. Una cocina donde organizaban talleres de repostería. Un salón donde había clases de baile los miércoles por la tarde. ¿Baile?, pregunté. Sí, sevillanas, tango, salsa. Incluso tenemos un grupo que está aprendiendo bachata. ¿Le gusta bailar? Hacía 30 años que no bailaba. Desde antes de quedarme viuda, cuando mi marido aún vivía y salíamos algunos sábados a la sala de fiestas del barrio. Pero recordaba cómo me sentía al mover el cuerpo al ritmo de la música. Cómo se me olvidaban los problemas durante esos momentos. Me gustaba, respondí. Pues aquí puede volver a gustar. Mire, Carmen, este trabajo no es solo coordinar grupos de apoyo. Es recuperar la vida que muchas mujeres como nosotras hemos perdido cuidando de otros. Aquí usted no es la madre de nadie, la abuela de nadie, la esposa de nadie. Aquí es Carmen. Punto. Carmen. Punto. ¿Qué concepto tan revolucionario? Empecé al jueves siguiente. Mi primer grupo estaba formado por 8 mujeres entre 55 y 70 años. Todas tenían historias parecidas a la mía. Hijas que las habían convertido en niñeras gratuitas, hijos que se habían olvidado de que sus madres también tenían necesidades, familias que las veían como recursos ilimitados en lugar de como personas. Me llamo Carmen y durante 30 años confundí ser buena madre con ser madre invisible. Me presenté en esa primera sesión. Las caras que me miraban se iluminaron con reconocimiento. Ahí había complicidad, comprensión, hermandad. Por primera vez en décadas, hablaba con gente que entendía exactamente lo que me había pasado. Carmen Herrera, de 62 años, contó cómo su hijo la había convertido en empleada doméstica, a cambio de un cuarto en su casa. Rosario, de 59, explicó entre lágrimas cómo sus 3 hijas se turnaban para dejarle a los nietos sin preguntarle si tenía planes. Encarna, de 65, había hipotecado su piso para pagar la carrera de medicina de su nieto, que ahora no la llamaba ni por su cumpleaños. Todas hemos confundido el amor con el servicio, les dije, pero el amor real no pide que te desaparezcas.
El amor real te ve, te valora, te respeta. Después de esa primera sesión, 3 de las mujeres se acercaron a darme las gracias. Es la primera vez que alguien pone palabras a lo que siento, me dijo Carmen Herrera. Los miércoles empecé a ir a las clases de baile. Al principio me daba vergüenza. Me sentía torpe, fuera de lugar. Pero la profesora, una mujer cubana llamada Yolanda que debía tener mi edad, tenía una paciencia infinita y una energía contagiosa. Aquí no hay jueces, señoras, nos decía mientras nos enseñaba los pasos básicos de la salsa. Aquí solo hay mujeres que recuperan el derecho a sentirse bonitas y vivas. El derecho a sentirme bonita y viva. Otro concepto revolucionario. Al cabo de un mes, ya me sabía los pasos básicos. Al cabo de 2, había comprado zapatos de baile y un vestido nuevo. El primero que me compraba para mí en 5 años. No era caro. Lo encontré en rebajas en Zara. Pero era mío, elegido por mí, para mi placer personal. Una noche, después de la clase de bachata, Yolanda me paró al salir. Carmen, usted baila muy bien. ¿Le gustaría participar en la exhibición de fin de curso? ¿Exhibición? ¿Yo, bailando delante de gente? No sé si estoy preparada. Claro que está preparada. Y aunque no lo estuviera, esa no es la cuestión. La cuestión es si quiere volver a sentirse protagonista de su propia vida, en lugar de espectadora de la vida de otros. Protagonista de mi propia vida. Llevaba 58 años siendo actriz de reparto en la película de mis hijos. Sí, le dije, quiero hacerlo. El teléfono sonaba de vez en cuando. Alejandro me llamó 2 veces pidiendo que habláramos como adultos. Pero cuando le dije que podíamos hablar siempre que me devolviera el dinero que me había quitado, colgó. Cristina me mandó mensajes por WhatsApp, la mayoría chantajes emocionales sobre los nietos que me extrañaban, pero ya no me afectaban como antes. Javier fue el único que vino a verme en persona. Llegó un sábado por la tarde, solo, sin su sonrisa comercial habitual. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo invité a pasar. Preparé café para los dos, como había hecho 1000 veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez yo no estaba nerviosa esperando a que me pidiera algo. Esta vez estaba serena. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste el otro día, y creo que tienes razón en algunas cosas. ¿En cuáles? En que no te hemos tratado bien. En que hemos dado por hecho que siempre estarías ahí para lo que necesitáramos. En que no hemos pensado en ti como persona. Era la primera vez que uno de mis hijos reconocía mi humanidad. ¿Y qué vas a hacer con esa información, Javier? No lo sé todavía, pero quería empezar por preguntarte algo que nunca te he preguntado. ¿Cómo estás tú, mamá? No como madre, no como abuela, como Carmen. ¿Cómo está Carmen?» Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de 30 años, uno de mis hijos me preguntaba por mí. «Carmen está aprendiendo a bailar bachata», le dije sonriendo. «Carmen tiene un trabajo donde la valoran. Carmen ha descubierto que puede ser feliz sin sacrificarse por otros». «Me alegro, mamá. De verdad que me alegro». Se quedó 1 hora. Hablamos de mi trabajo, de mis clases de baile, de cómo estaba reorganizando mi vida. No me pidió dinero, no me pidió favores, no me pidió que volviera a ser la de antes. Cuando se fue, me abrazó de verdad por primera vez en años. «Te quiero, mamá. A ti, a Carmen». Esa noche me acosté sintiendo algo que creía perdido para siempre. Esperanza. No esperanza de que mis hijos volvieran a necesitarme, sino esperanza de que tal vez, algún día, pudieran volver a quererme. 6 meses después, la vida había tomado un color que no recordaba haber visto jamás. Era un sábado de octubre, y Madrid se había vestido de esos dorados y rojizos que hacen que hasta los barrios más humildes parezcan hermosos. Yo me estaba preparando para algo que hasta hace poco habría sido impensable. Una cita. Su nombre era Antonio. Tenía 62 años. Era viudo como yo, y lo había conocido en las clases de baile. Era un hombre tranquilo, pensionista de correos, con manos suaves que sabían guiar sin imponer, y una sonrisa que nunca pedía nada a cambio. Habíamos empezado hablando de nuestros nietos, luego de nuestros hijos problemáticos, después de nuestros sueños aplazados, y finalmente
de la posibilidad de que dos personas mayores pudieran empezar algo nuevo, sin cargar con las heridas del pasado. Carmen, me había dicho el miércoles anterior después de la clase, ¿le gustaría cenar conmigo el sábado? En un sitio tranquilo, sin ruidos, donde podamos hablar sin prisa. Hacía 20 años que un hombre no me invitaba a cenar. Hacía 20 años que yo no me sentía digna de ser invitada. Me puse el vestido azul marino que había comprado para la exhibición de baile del mes anterior, un evento al que habían venido más de 100 personas del barrio, donde había bailado bachata con una seguridad que no sabía que tenía, donde me habían aplaudido no porque fuera la madre de alguien o la abuela de alguien, sino porque era yo misma siendo valiente y hermosa. Esa exhibición había marcado un antes y un después. Durante 30 años había vivido para ser vista a través de otros. La esposa de, la madre de, la abuela de. Esa noche, por primera vez, había sido Carmen bailando para Carmen, disfrutando de su propio cuerpo, de su propia gracia, de su propia capacidad de emocionar a otros simplemente por ser quien era. El timbre sonó a las 8 en punto. Antonio llegó con un pequeño ramo de margaritas amarillas y esa puntualidad de los hombres educados, que saben que el tiempo de una mujer también vale. Está usted preciosa, Carmen, preciosa. A los 58 años, con mi pelo canoso peinado en un moño elegante que había aprendido a hacer viendo tutoriales en YouTube, con mis arrugas de sonrisas y preocupaciones, con mis manos gastadas de tanto servir a otros, un hombre me veía preciosa. Fuimos a un restaurante pequeño en Malasaña, de esos donde las mesas tienen manteles de verdad y las velas no son decoración sino luz de ambiente. Antonio pidió vino tinto para acompañar la cena, y brindamos por los nuevos comienzos después de los 50. Durante la cena hablamos de todo menos de nuestros hijos, de libros que queríamos leer, de lugares que nos gustaría visitar, de la posibilidad de hacer un viaje juntos a la costa cuando llegara el verano. Hablamos como dos personas que tenían futuro por delante, no como dos supervivientes contando las heridas del pasado. Carmen, me dijo mientras compartíamos un flan de postre, usted es la primera mujer que conozco que no define su vida por lo que ha sacrificado por otros. Eso es muy atractivo. No me definía por mis sacrificios. Por primera vez en mi vida, me estaba definiendo por mis logros, por mis deseos, por mi capacidad de ser feliz independientemente de lo que otros necesitaran de mí. Cuando volvimos a casa, me acompañó hasta el portal como un caballero de otras épocas. ¿Le gustaría repetir?, me preguntó. Me encantaría, le respondí, y lo decía de corazón. El domingo por la mañana me desperté con esa sensación de ligereza que dan las noches bien vividas. Preparé café, me senté en mi terraza pequeña a leer el periódico, y disfruté del silencio que ya no era soledad sino paz elegida. A media mañana sonó el teléfono. Era Cristina. Mamá, ¿podemos hablar? Por supuesto. ¿Cómo estás? La verdad es que, no muy bien. Me he separado definitivamente de Miguel. El trabajo se está poniendo difícil. Y los niños me preguntan por ti todos los días. Ahí estaba otra vez. La misma cantinela de siempre. Los problemas, las necesidades, los nietos como rehenes emocionales. Pero esta vez su voz sonaba diferente. Menos demandante, más humilde. Lo siento, hija. ¿En qué te puedo ayudar? En nada, mamá. No te llamo para pedirte nada. Te llamo para pedirte perdón. Se me paró el corazón. ¿Perdón por qué? Por todo. Por haberte tratado como una empleada. Por haber dado por hecho que siempre estarías disponible. Por haberte hecho sentir que eras una vergüenza cuando me encontré contigo en el supermercado. Por haberte usado cuando me convenía y haberte ignorado cuando no te necesitaba. Era la primera vez en 30 años que uno de mis hijos me pedía perdón por algo. No perdón por una discusión puntual o por un malentendido, sino perdón por la dinámica completa de nuestra relación. ¿Y qué ha cambiado, Cristina? Que ahora yo estoy en el lugar donde estuviste tú durante tantos años. Sola, cansada, sintiendo que nadie valora lo que hago. Y me he dado cuenta de que a ti te hice sentir así durante décadas. ¿Y qué esperas de esta conversación? Nada, mamá. No espero que me perdones inmediatamente. No espero que vuelvas a ayudarme como antes.
Solo espero que me permitas empezar de nuevo contigo, como adulta, como hija que ha aprendido que su madre es una persona, no un recurso. Nos quedamos calladas durante un momento que no fue incómodo sino reflexivo. ¿Sabes qué, Cristina? Yo ya no necesito que me pidas perdón para ser feliz. Pero me alegra escucharlo porque significa que has crecido. ¿Podríamos quedar para tomar un café algún día? Sin los niños, sin necesidades urgentes, sin agenda oculta, solo para conocernos como mujeres adultas. Me gustaría, le dije, y era verdad. Después de colgar, me quedé pensando en cómo habían cambiado las cosas. Hace 6 meses, una llamada de Cristina pidiendo perdón me habría hecho llorar de felicidad y habría corrido a rescatarla de todos sus problemas. Ahora me alegraba por ella, pero no necesitaba su arrepentimiento para validar mi propia transformación. El lunes, en mi grupo de apoyo del centro de mayores, conté lo que había pasado durante el fin de semana, la cita con Antonio, la llamada de Cristina, la sensación de estar viviendo una vida que era completamente mía. Carmen, me dijo Encarna, la mujer que había hipotecado su casa por su nieto médico. Usted se ha convertido en lo que todas queremos ser, una mujer que no necesita que la quieran para quererse a sí misma. Esa tarde, mientras preparaba las actividades de la semana siguiente, recibí un mensaje de Alejandro. No me había dirigido la palabra en 4 meses, desde el día en que le exigí que me devolviera el dinero robado. Mamá, he ingresado el dinero que te debía en tu cuenta. No era un préstamo, lo sé. Era un robo. Te pido perdón. Cuando estés lista para hablar conmigo, estaré aquí. Revisé mi cuenta desde el móvil. Ahí estaban los 1.500 euros que me había quitado, más 200 euros de intereses que había calculado él mismo. No lo llamé inmediatamente para darle las gracias. No corrí a perdonarlo y a restablecer la relación como si nada hubiera pasado. Simplemente guardé el teléfono y seguí con mis cosas, porque ya no vivía pendiente de las acciones de mis hijos para sentirme completa. Esa noche, mientras cenaba una ensalada que había preparado solo para mí, en mi cocina silenciosa, pensé en la mujer que había sido y en la mujer en la que me había convertido. Durante 57 años había confundido ser buena madre con ser madre invisible. Había creído que querer a mis hijos significaba desaparecerme para que ellos pudieran brillar. Había aceptado migajas de cariño a cambio de banquetes de servicios. Pero había aprendido algo fundamental. El amor verdadero no pide que te sacrifiques hasta desaparecer. El amor verdadero te ve, te valora, te respeta. Y si alguien no puede quererte sin que tú dejes de existir, entonces no te está queriendo a ti. Ahora tengo 58 años, trabajo en algo que me llena, bailo bachata los miércoles, tengo una cita con un hombre bueno los sábados, y mis hijos están aprendiendo a relacionarse conmigo como personas adultas en lugar de como proveedores de recursos. Algunos de mis amigos del centro me preguntan si no me siento sola ahora que ya no soy indispensable para nadie. Y yo les respondo que por primera vez en décadas no me siento sola, porque finalmente tengo la mejor compañía posible, la mía propia, porque aprendí que no se puede amar verdaderamente a otros hasta que no aprendes a amarte a ti mismo, y que una madre no nació para ser la empleada emocional de nadie, nació para ser una mujer completa que además tiene hijos, no al revés. ¿Tú también has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esta situación? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque estas palabras necesitan llegar a alguien más que, como yo hace unos meses, cree que no tiene derecho a ser feliz por sí misma. A veces, las mejores historias empiezan cuando decides que mereces ser la protagonista de tu propia vida.